Llegó este parlante, el parlante Flip 3 de JBL. Es un parlante muy bueno, de muy buena calidad, es un parlante costoso y nos tocó reparar el puerto de carga. Esa era la falla por la que el cliente lo trajo. Una falla de puerto de carga es algo sencillo normalmente de reparar, pero en este caso, este tipo de parlante tiene muchísima resina porque es un parlante que está a prueba de agua. Así que lo que hacemos es comenzar a desarmar el parlante. Lo primero que hay que hacer es sacar esta cubierta que está simplemente con unos brackets a presión. Hay que usar un poquito de fuerza, pero se saca la malla sin ningún problema. Y después tiene una serie de tornillos que están ubicados donde hay todavía más capas que nos van a permitir llegar finalmente hasta el puerto de carga. Así que sacamos todos los tornillos, que son bastantes. Menos mal que en este tipo de parlantes son todos los tornillos del mismo tamaño, así que no hay que preocuparse mucho por poder estar guardándolos de forma separada. Así que sacamos todos los tornillos y empezamos a abrirnos paso hacia la placa. Una vez que ya hemos retirado los tornillos, podemos sacar la tapa que está pegada simplemente y comenzamos ahora a lidiar con la resina. Esa es la placa del puerto de carga, la que se ve ahí en mis manos, y para poder extraerla hay que usar un poquito de fuerza y debido a que los conectores que están en la placa están bien soldados y están pegados con resina, para poder sacarlo hay que romperlo. Entonces vamos a hacer la parte más fácil, que es ahora el cambio del puerto de carga. Para eso tenemos que sacar el puerto que está destruido y reemplazarlo por uno nuevo. Esa sería la parte más fácil de este trabajo. Así que vamos a enfocar ya desde cerca cómo se puede retirar un puerto de carga. De paso aprovechamos de comentar la técnica, que vamos a utilizar una técnica con cautín. Para eso se tiene que poner estaño sobre el puerto de carga que queremos retirar. Como se ve ahí, llenamos de estaño el puerto de carga y después con el cautín vamos calentando para que ese estaño ya caliente toda la soldadura que está pegando el puerto de carga, y después lo podemos extraer con una pinza, como vamos a ver en el video. Entonces seguimos poniendo estaño. Una vez que se hace una capita y que todo el estaño está conectado entre sí, entonces ahí ya ponemos el cautín y la pinza y comenzamos a calentar hasta que ya toda la soldadura se llega a un punto de fundición y podemos extraer el puerto de carga. Después viene la limpieza. También sacamos lo que quedó de los conectores que llevaban la carga ahora a la placa.
nos quedó el conector de la carga y también nos quedó el conector del jack de audio que se ve al lado. Son dos conectores que tuvimos que romper para poder extraer la placa de carga. Ahora con una mallita de cobre vamos limpiando bastante bien toda la soldadura que quedó en la plaquita de carga. Tuve que cambiar de dispositivo para sostener la placa de sujetador porque el otro no me permitía hacer los movimientos y las fuerzas necesarias para terminar de limpiar. Así que con este holder ya pude terminar de hacer la limpieza correctamente. Ahora que ya está la placa limpia, libre de residuos de estaño y de resina, que es lo más complejo de este parlante, podemos instalar el nuevo puerto de carga para comenzar a soldarlo. Entonces ahora ya es todo más fácil. Soldamos las 4 puntas que trae el conector a la placa. Ahora le ponemos solo un poquito de estaño a cada una de las puntas y después tenemos que conectar los 5 pines que trae el puerto de carga para que ya trabaje bien en la placa. Ahí lo damos vuelta y nos ponemos a hacer la soldadura. Ya hicimos la parte fácil, ahora comenzamos con la parte difícil, que es volver a conectar la placa de carga a la placa del dispositivo. Para eso tenemos que extraer esta tapa que está en el costado. Algunos piensan que esas tapitas son los parlantes, donde están los parlantes, pero no, simplemente son tapitas que simulan
Un parlante permite tener resonancia, por supuesto, pero no tiene ningún propósito más que cubrir. Así que ya habiéndola sacado, ahora podemos tener acceso a la placa, y lo que tenemos que hacer es liberar los cables de los conectores. Tenemos que cortar los conectores que traía, porque esos al estar tan pegados se destruyeron. Los cortamos y liberamos los cables. Vamos a tener que extender los cables, ponerle otro cablecito soldado para que ya dé más distancia, nos permita utilizar un poco mejor los espacios, porque la dificultad también ahí es que tenemos muy poco espacio para trabajar. Así que con un cable más largo vamos a poder soldar y después recoger el cable para poder llegar a los espacios que correspondían. Así que hay que sacar toda esa resina. Lo que se ve negro y lo que se ve amarillo es muchísima resina que trae este parlante para hacerlo precisamente para protegerlo del agua, que es la característica del parlante. Ahora, después de la reparación, el parlante ya no va a tener, por supuesto, la misma protección contra el agua, pero sí va a seguir con todas sus funciones. El cliente se le va a tener que advertir que ya no es antiagua el parlante, que si se le cae y se le moja, va a haber que despedirse de él. Para facilitar la extracción de la resina, que está dura, estamos utilizando una pistola de calor. Le estamos dando 130 grados de aire y a una potencia de 90, la fuerza del aire, para que suelte un poquito la resina que está tan pegada, y así podamos generar el espacio que necesitamos para poder trabajar los cables. Lo que ya logramos hacer es liberar los cables, así que ahora pasamos los conectores hacia el otro lado para poder extender el cable, cortamos el conector y comenzamos a fabricar con un cable USB que hemos usado para sacar de allí las extensiones de los cables que vamos a utilizar para volver a conectar ahora la placa principal a la placa de carga del cargador, del parlante, perdón. Entonces empezamos a fabricar los cablecitos que vamos a necesitar. En este caso necesitamos 4 cables para el puerto de carga y 3 cables para el jack de audífono. Así que estamos hablando de 4, 5, 6, 7 cables que tenemos que extender.
Y también por el tema, yo le hablo, porque siempre alguien asocia así como que, porque me miran la cocina. Pero es por que no te piden las claves. Sí, en realidad para eso, lo que hace la rana es que te mira la clave, después te roba el celular y ahí te lo desbloquea y o te estafa con tus contactos de WhatsApp. No, le voy a dejar. ¿Qué dice que el Instagram? ¿Qué es correcto? ¿Y qué usted? Ahí están viendo ahí tú. Y le dio algo, ¿le dio algo? ¿Le dio algo? A ver, como no le estaba pasando, lo hablaron por WhatsApp el rato. Ah, me quedé, bueno, mal que. ¿Se dio? ¿Y yo cómo está en la reunión? Ah, no está bien, no, lo puse en modo avión. Me tocaba el hecho, ah, sí. Lo puse en modo avión cuando llegué a la activé y ya está la mesa de acá. Entonces, este es el tierra. Este es el tierra. ¿Qué será? Yo estudiante, hice curso, como corriendo, he hecho como 5 cursos y YouTube, y después de que uno ya empieza, ya se lo curso solo. Sí, a YouTube para todo, sí, a YouTube para todo. Y para todo bien, pues, porque si operar un apéndice también ando bien. Pero no, la caca la confirmo, ¿alguno tutorial? El primero ya no entendía ya. Hay que instalarlo primero. Primero, ¿cómo construir una casa? ¿Sí? ¿Cómo hacer los cimientos? Muy caro el taller. Buen apoyo. Ah, con apoyo no. ¿Cómo hacer cimientos sin gastar lo que se gasta en los cimientos? Apoyo. ¿Quién mejor? ¿Apoyo de cemento? ¿De madera? ¿O de metal? Sí, yo también puedo hacerlo. Y por eso tengo mi canal, porque es como mi forma de agradecer a YouTube, a la comunidad de gente que sube cosas ahí. ¿Te gusta hacer eso o no? A la fidelidad. Ah, sí, pero ahí lo. Ay, Señor Jesús. Reparar, limbo. Que hay gente que no lo viene a buscar y pasa 6 meses y después lo meto a un cajón de reciclaje y después ya a la basura o le saco parte y arreglo la cuestión. ¿Y sabes con qué le pagaba? ¿Cuál es eso? Ese tiene la plata más. ¿Y la verdad? No, es para devolver. Se puede arreglar, pero el costo es muy alto y le falta el nombre. Yo tengo ¿la Axi? ¿S6? ¿O no S6? ¿Y qué tiene? ¿El leche? ¿El que tiene la ruta de cubo? No. No. ¿Lo lleva vosotros? ¿Se olvida de la ah, ya. ¿Pero lo lleva con Matías? ¿No lo voy con Matías? Sí puedo, pero no tengo la claro. Yo tenía una cuestión que era como el FBI, que podía pegar el teléfono sin sacarlo de la cámara. Pero ya lo perdí. Ahora me he hecho como no hay hora. O sea, hay hora, pero ya esa paleta yo no la tengo. Ya, bueno, en un tiempo malo. Una chinita. Una de las que igual no la pedí. Ahora claro, sí, siempre los chinos lo hacen. ¿Qué fue eso? En realidad. Y yo sacaba los campos, sí. Pero es poco lo que sacaba y normalmente uno hace formato. Pero no está nada respaldado la cuenta. ¿Tu cuenta Google? ¿Cómo es? ¿Y qué año? ¿Qué de las cabezas? Era mi papá, mi abuelo se compró uno, me lo regaló y cuando me lo regaló me lastimó. Yo digo que nunca lo usé porque me gusta la contraseña. No, le prestaste, le prestaste incorrectamente. Cuando te lo regaló te mandaste un cohete y te castigó. No es que te lo regaló y después te castigó, tú te castigaste. Y no la con la uso. Ya, y después como te olvidó que tenía el teléfono. Y después cuando, ahora te digo, hace como un año, nos encontramos en la caja y dije, uy, este teléfono. Y ahí me dijo, no, la contraseña nunca lo acuerdo. Nunca me acuerdo bien, ni tampoco. He probado todos los patrones que... Y yo tengo muchos que son, que a veces los desbloqueo porque me lo celos, porque son la gente que tienen casi todo, son los mismos patrones. Primero, todos empiezan de izquierda a derecha. Y tiene que ser muy funcional la persona que lo empiece desde la derecha hacia la izquierda. Y siempre son una L, una C, una G, una C, una A, una A, una A. Ah, ya, por lo menos funciona. Si no, no es que todo el mundo, pero la mayoría sí, se llama la... Claro. ¿Ese fue el que le dio en el salón? ¿Yo lo vi en ese día? Me devolvió a mí. No, en el salón no. Salón. Nadie lo dijo, no te digo, ay, ese no. Ay, hermano, porque ya se lo puso. ¿Ese me lo dio? Ah, no lo dio porque... estaba con el teléfono en el bolsillo, sin carcasa, sin nada. Y se nos dio vuelta al carro de arrastre. Se enganchó y mi hermano se lo dio. Claro, y fui corriendo y se me cayó y yo le dije, no, y lo pisé. Lo pisé, con el dolor enorme y agarré el carro, porque no tenía bien. No te lo dijo por el carro, no te lo dijo por el carro. Ah, estaba lleno de... ¿cómo me mencionó el carro? No, de verdad, no. Y después me dijo, oh, se me dio el teléfono. Y yo, no sé. Y ahí lo revisamos y venía ese teléfono. Ya, y yo dije, está bien. Todo va a estar bien. Cosas materiales. Sí, pero no es una cosa material. Una mascota. Como un dorado, es como algo caro. Hay una, vale, le regalamos un teléfono de mamá, un Xiaomi, y es leve. Ay, ni lo pescó la señora. Estoy usando el mismo teléfono. ¿Cuál tiene? Tiene un Huawei que no puede hacerle nada. No tiene eso de la aplicación. Ah, sí, pues Donald Trump y esas cosas que hizo. Y yo ya puedo poner el foto de nuevo. No, pero no está en la tienda de eso. Tiene de la página. Y lo compramos, bueno, pillar y no lo pesco. Bien, ¿cuál más hace? No. ¿Y qué es más hace? Nunca lo sé. Ese es un misterio. Es un misterio. De repente, cuando me dice que viene, cuando me... ¿Sí? Ese es
No es el último, pero bueno, 90. A veces te llega así como, es JBL, por lo menos es JBL. Pero esto me da prestigio, pues, no, me regaló un JBL, lo mismo que los demás parlantes, tenemos más así, no, 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 la gente dice que es más bueno porque lo no, no, si tienes para verlo bien, es 200 lunes que levanté. Y digo hasta el 11 que levanté, es como lo del usuario humano. No, eso yo creo que el cambio de pantalla sale como 200, 280, con la mano de obra incluida. Un día estábamos peleando con mi ex maestra, ¿ya? Estaba en una casa, me estaba explicando, me estaba contando una historia, estaba enojada, sí. No, ella estaba peleando, contando que estaba enojada un día, y estaba el teléfono en la mano, y yo vengo y le hago así, fíjate, y bota el teléfono, lo botó igual de que el lector, no, el lector era el teléfono, pero se le cayó, y yo le dije, bueno, lo llegaste, y lo levanto, mira, y dice, no, así en fondo, y yo la veo al lado, estaba todo tensado, y yo le dije, no, y se te trizó, no, es la mica, y le daba así, y yo, no, es mica, ¿ves cómo yo lo tengo? Y yo se la quité, lo puse a revisar, y era pantalla, y después me vino a las 4 y me dijo, oye, me dice que no te des teléfono. Y después me dice, no, ya le saqué la vida. Estaba muy ordinario. Y me da contenta. Bueno, el caballero me cambió la pantalla. Y se lo pasé, lo buscaba ya. Después volvió. Me dijo, la pantalla que usted me instaló tiene pura manchita blanca. Está llena de manchita blanca. Y yo le dije, tráigamelo porque parece que vino a pegar así enojado. Y vino, y me lo pasó el teléfono y tenía un fondo de pantalla que era una mancha estrellada. Y era una estrella. Esa es la culpa del tren. ¿El gato está ahí? ¿Aquí en este lugar? ¿Dos años? Ya voy a morir ahí. Muy largo. ¿Qué me ven? ¿No trabajas bien? No, no sé, va, depende. Cuando empiece la recuperación. Sí me baja, pero es un buen punto. O sea, el local es chico, pero al mismo tiempo lo he ido como acomodando y yo me siento mejor. ¡Hola! Dígamelo. Ya estamos casi terminando, ya estamos soldando las extensiones de los cables para poder pasarlos hacia el otro lado y tener el espacio necesario para ahora soldar esas extensiones a la placa de carga y así el parlante continúe trabajando como lo estaba haciendo antes. Vale destacar que los cables que estamos utilizando como extensiones son todos blancos. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien de qué color es el cable antes de la extensión para poder diferenciar cuál es el positivo, cuál es el negativo, cuáles son los cables que pasan datos. Entonces, después de aislarlos, yo les pongo una marca al cable, por ejemplo, al positivo o a uno de los dos. Entonces así ya puedo inmediatamente saber cuál es cuál para soldarlos correctamente a la placa de carga.
Ahora sí, ya terminamos de poner los aislamientos en la parte donde hicimos la extensión y soldamos, y pasamos los cables hacia el otro lado donde ya se encuentra el espacio para el puerto de carga. Así que pasamos los cables. Ahora vamos a tener todo el espacio que necesitamos para soldar esos cables ya directamente al puerto de carga. Vale destacar que si tú ya abriste este parlante hasta ese punto donde se ve en el video, tú tienes disponible la batería. Si estás viendo este video no por puerto de carga, sino porque necesitas cambiarle la batería a este parlante JBL, hasta ahí tú ya accedes a la batería, puedes sacarla y cambiarla perfectamente. Entonces, siguiendo con la reparación, ahora podemos hacer entonces el espacio y la soldadura a la placa de carga. Lo que estoy haciendo ahí es marcar cuál es el negativo. Había marcado yo en el lado anterior el positivo, pero ahora me faltó diferenciar cuál era el negativo, porque los otros son de datos. Entonces, si no me confundo, sé cuál es positivo, cuál es negativo, y los de datos se soldan en el medio, ¿cierto? Son 4 cables para el puerto de carga y 3 cables que son para el jack de audio. Ahora ya podemos comenzar a soldar los cables en la placa de carga. Antes allí había un conector, pero ese conector se rompe a la hora de poder sacarlo debido a la gran cantidad de resina y pegamento que lleva el conector. Así que simplemente lo sacamos, anulamos el conector y soldamos directamente el cable a la placa, evitándonos tener que tener un conector de intermedio. Así que utilizando la misma técnica, ¿cierto? Con estaño soldamos el cable en el agujerito que corresponde ahora al positivo, al negativo y los cables de datos. Ya hemos soldado la parte de la carga, así que ahora conectamos al cargador para asegurarnos que esté pasando carga y vemos que está pasando carga a la batería. Aún no conectamos el resto de los cables, pero por lo menos ya podemos ver que la extensión del cable y el arreglo que hicimos fue correcto. Realmente conectamos el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Ahora podemos ya más tranquilos entonces seguir soldando el resto de los cables.
Ya todo conectado, volvemos a poner el cargador y ahora sí podemos ver que la luz de carga sí está señalándonos que está pasando carga. Así que estaba toda descargada la batería, por lo tanto solamente se enciende una luz. Este parlante en realidad tiene 5 luces que se van encendiendo de forma gradual en la medida que la batería se va cargando por completo. Así que ahora solamente nos queda volver a posicionar la placa de carga en el orificio que corresponde para que pueda ya cerrarse todo el parlante. Los cables, como hicimos unos cables más largos, los volvemos a poner para atrás, los extraemos para que en el área del puerto de carga solamente quede el puerto de carga y un cable pequeño que era lo que tenía. Ya una vez ubicado eso, el exceso de cables que va a quedar en el otro lado pueden ir perfectamente bajo la tapa que sacábamos al principio, la que les explicaba que muchos piensan que es una parte del parlante, pero en realidad solamente es una tapa que simula un parlante. Ya hemos posicionado todo. Con tanto movimiento y quitar resina, el puerto de carga quedó un poquito corrido de la posición original. Así que finalmente lo que hubo que hacer fue hacer un poquito más grande el agujero en el plástico, y esa fue la solución para que no haya ningún problema de conectarlo ya estando la tapa puesta.